Dios los bendiga en este día, reciban saludos de parte del Ministerio Bethesda. Hoy en este día voy a compartir con ustedes un tema que se llama o se titula El obrero aprobado. Cuando el apóstol Pablo ya estaba por terminar su trabajo, su obra aquí en la tierra por la cual fue enviado por el Señor, le dice a Timoteo, le da instrucciones de cómo debe ser él, cómo debe enseñar, lo que debe hacer en la iglesia, lo que debe permitir, lo que no debe permitir. Y hoy con ustedes voy a estar hablando sobre esto. ¿Por qué? Porque hoy en este tiempo vemos cómo las cosas están dentro de las iglesias, están tergiversando, están manipulando la palabra de Dios. Y mucho de esto se debe a que a veces algunas de las personas que están predicando no son llamados por Dios. Una vez yo dije, hay pastores que Dios llama, y eso que Dios llama, la unción de su Santo Espíritu está sobre ellos. Hay otros que ellos mismos se llaman pastores, que no son llamados por Dios, y por lo tanto la unción del Espíritu Santo no está sobre ellos. Y hay otros que creen que ellos son llamados por Dios. Entonces vemos, por eso en este tiempo vemos tantas cosas dentro de las ministraciones, y por eso voy a tratar de hablar sobre esto. Y con esto yo no quiero decir que soy una persona, un erudito en eso, solamente estoy tratando de decir lo que se ve en este tiempo y lo que Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, del versículo 14 al 19. Y en el primer punto se llama lo que le ordena el apóstol Pablo a Timoteo: no contiendan sobre palabras. Y esto es lo que el Señor no quiere, que contendamos sobre palabras. Dice el versículo 14: recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, por lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, la palabra recordar aquí en el griego es naomai, que quiere decir tráeles a memoria, tráeles a cuentas, para que ellos exhorten, que den testimonio públicamente de las cosas que deben de enseñar. Entonces, esto es una advertencia tanto para los pastores llamados por Dios, en que debemos nosotros hablar lo que dice la palabra de Dios. No como algunos que están dando opiniones personales, sino hablar lo que dice la palabra de Dios. No estamos nosotros aquí para agradar a los hombres, estamos aquí para agradar a Dios. Para eso nos ha llamado el Señor. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice: las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser salvo para la salvación por la fe en que es en Cristo Jesús. Entonces, como pastores, como obreros aprobados, nosotros debemos hablarles a las gentes de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no salirnos de eso. Y entonces, por eso dice, recuérdales y exhórtales. La palabra exhortar aquí quiere decir dar testimonio público, testificar públicamente. Entonces, nosotros, como obreros de Dios y queremos ser aprobados por Dios, tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. No lo que creemos, no lo que pensamos, no la opinión pública, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos las escrituras, y aparte de estar hablando, para dar testimonio públicamente de ello, nosotros debemos vivir la palabra de Dios para que sea testimonio para la gente. Primero para la gente de la congregación y segundo para la gente que está fuera de la iglesia, gente que no ha venido a los pies de Jesús, porque ellos están viendo lo que hacemos nosotros. Entonces, una manera de testificar públicamente es a través de nuestros actos. Si yo estoy hablando la palabra de Dios, debo vivirla, porque si yo la vivo, entonces eso está dando testimonio que de Cristo está en mi vida, y eso el Espíritu Santo puede hacer a tocar las personas y venir a los pies de Jesús. Y entonces le dice aquí, no contiendan
sobre palabras. La palabra contender en el griego quiere decir no tengan disputas, no tengan peleas, no tengan controversia de palabras. ¿Por qué? Porque todo esto lo único que va a hacer es traer perturbación a la gente de la iglesia, a la gente recién convertida y a la gente que está fuera de la iglesia. Entonces, cuando dice ahí contiendas, la palabra griega es logomachia, que son disputas, polémicas, debates que no tienen provecho. Ahora, el apóstol Pablo le llama a esto en 1 de Timoteo 1:4, que son fábulas y genealogías interminables. La palabra fábulas en el griego es mutois, y mutois quiere decir mitos, cuentos, fantasías. Entonces no hablen de eso, hablemos de la palabra de Dios. El obrero aprobado no debe dejarse enredar por las contiendas, por las palabras de otras gentes, de esas palabras que son huecas, que son vacías, que no tienen ningún propósito. Entonces, nosotros tenemos que hacer un lado de esas cosas y no caer en el enredo de ellos. ¿Por qué? Porque dice aquí, lo cual para nada aprovecha, para lo cual nada es útil. ¿Qué es lo que pasa con esas cosas? Con esas palabras, con esas fábulas, con esos mitos, con esas fantasías, con esos cuentos. Lo único que va a pasar es perdición. Y la palabra perdición en el griego es catastrophe, que quiere decir ruina, destrucción, y que cambian las cosas al peor. Entonces, cuando se están haciendo estas cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Es una cosa fatídica. ¿Por qué? Porque va a destruir la fe de las personas. Entonces, por eso nos dice, no hagan contiendas en las cuales nada hay provecho. Las contiendas no son para edificación, sino que son piedra de tropiezo. ¿Para quiénes? Para los recién convertidos y para la gente que no ha venido a los pies del Señor. Todos aquellos que estén prestando oídos a los que hablan palabrerías van a ser arrastrados ¿a qué? Al desastre y a la ruina espiritual de su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas guerras, con esas polémicas, con esas peleas de palabras? Lo único que va a hacer, perturbar a los oyentes. Y esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que no hagan eso. Hoy lo que tenemos que hacer es eso también nosotros, porque vemos hoy en cuántas congregaciones no suceden estas cosas, que hay esas palabras de polémicas, disputas y peleas. Hoy lo estamos viendo por donde quiera. El segundo punto le dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura presentarte ante Dios como obrero aprobado. Vamos a ver versículo 15, versículo 16, de ahí del capítulo 2 de 2 Timoteo. Y dice así en versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra verdad. Hay otra versión, otra traducción de la Nueva Versión Internacional que dice de la siguiente manera, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta debidamente la palabra de verdad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo con esto? Como un obrero aprobado, como un pastor llamado por Dios y aprobado, debemos de tratar la verdad con rectitud ante las falsas doctrinas. Y entonces nosotros debemos de contender en palabras. Si vamos a hablar con ellos, vamos a hablar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y no meternos en otras palabras. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, vamos a caer en lo que ellos están diciendo en sus palabrerías. A Pablo, ¿qué es lo que le importaba? Que Timoteo ministrara la palabra de Dios correctamente. Y es lo que Dios quiere ahora con nosotros, que ministremos la palabra correctamente, como debe de ser. Ahora, yo voy a decirles algo. Si nosotros, Dios nos ha llamado para estar ministrando la palabra de Dios, primeramente lo que tenemos que hacer nosotros es leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, y luego tenemos nosotros que vivirla para poder ministrar la palabra de Dios. Es leerla, estudiarla, conocerla y luego vivirla. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13, dice, retén la forma de las sanas palabras de que me oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y esto es
lo que nosotros debemos enseñarle a la congregación, y ellos también tienen que aprender esto. Así el apóstol Pablo le decía a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga que lo hagan hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Entonces, si nosotros hacemos esto, las personas que nos están escuchando, Dios va a levantar personas idóneas para que ellos enseñen lo mismo. Porque esto es lo que quiere el Señor, que hablemos el Evangelio, que no andemos en contienda de palabra. Y entonces aquí en el versículo 15 dice, procura. Y la palabra procurar quiere decir, sé esforzado, esfuérzate. ¿En qué? Esfuérzate con diligencia. Y la palabra diligencia quiere decir ahí que tiene uno que apresurarse a hacer esto. Y nos dice, trata de ser diligente. La palabra diligente quiere decir cuidadoso. Tenemos que ser cuidadosos de los asuntos de Dios. Porque si nosotros no somos cuidadosos del asunto de Dios, vamos a fracasar y los que nos estén oyendo los vamos a arruinar en su vida espiritual. Entonces dice presentarse. Presentarse en la palabra griega es paristemi, que quiere decir estar al lado de. En otras palabras, presentarte, comportarte, mostrarte, comparecer al lado de quién? Ante Dios. Y la palabra aprobados es de una palabra griega dókimos, y dókimos quiere decir aquello que fue probado y entonces está listo, está purificado y está listo para ser usado. Entonces yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando las personas que trabajan con oro o con plata, cuando ellos quieren purificar esos metales, que quieren quitarles esas escorias o aleaciones, ¿qué es lo que hacen? Lo pasan por el fuego y entonces ese fuego a unas temperaturas muy altas, y entonces esas temperaturas altas que probablemente si no mal recuerdo son como 1150 grados Fahrenheit, les quita la escoria y entonces sale el oro limpio o la plata limpia, purificada. Entonces así nosotros, el obrero aprobado, tiene que pasar todo lo que él hable, entonces para que todo lo que él diga sea aprobado y purificado por Dios. Ahora, la necesidad de ser aprobado. ¿Por qué necesitamos ser aprobados? Primero, para ser idóneos y ser aptos para hacer los asuntos de Dios. Estar preparados y estar calificados, ¿para qué? Para trazar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos prepara, ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, si nosotros somos obreros aprobados, entonces no vas a tener nada de qué avergonzarnos. La palabra obrero en el griego es ergatén, que quiere decir un trabajador infatigable. Así es como debemos ser los obreros de Dios. Siervos dispuestos a servir a Dios y no importa la fatiga. Ahora, la obra del obrero de Dios siempre va a ser usar las Escrituras. No tratar de introducir nuevas doctrinas como lo hacen hoy algunos, sino hay que hacer lo que dice la palabra de Dios, la sana doctrina. Avergonzar, entonces, quiere decir ser irreprochable, intachable. Que no tengamos nada que se nos pueda tachar, nada que se nos pueda reprochar. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos nada que nos reproche, entonces podemos hablar la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, con la autoridad de Dios. Y entonces nosotros podemos decirle a la gente lo que tiene que hacer. Claro que para ser un obrero aprobado y que no se avergüenza de nada, para ello se necesita mucho estudio y oración. Y nos dice que usa bien la palabra de verdad. Usar bien viene también de otra palabra griega, ortotomeo, que orto quiere decir recto, derecho, y temen, que quiere decir trazar o cortar o dividir correctamente. Entonces, el que traza acertadamente las enseñanzas de las Escrituras de una manera precisa, entonces está usando la palabra de Dios correctamente. Ahora, los griegos tenían para esto, para usar la palabra, tenían tres significados. Primero, lo usaban para referirse cuando ellos trazaban un camino recto en el campo. Segundo, cuando hacían un surco recto
en la tierra. Yo creo que ustedes han visto cuando las personas que se dedican a la agricultura, cómo hacen esos surcos rectos. Y tercero, la tarea del albañil. ¿Qué hace el albañil? El albañil toma una piedra, la empieza a cortar, la empieza a darle la forma para que dé exactamente en el lugar que ve. Y así es como debemos de tomar nosotros las palabras de Dios, porque hoy se toma una parte de aquí y se hace un contexto de algo que a veces no tiene que ver nada ni con el texto ni con el contexto. Tiene uno que tomar la palabra de Dios y fijarse en el texto, en el contexto, para que puedan dar la palabra correcta. Y por eso dice, de modo que el hombre usa bien la palabra verdad, entonces traza un camino recto a través de la verdad y entonces se niega a desviarse. Hará un surco derecho a través de la tierra de la verdad y toma cada parte, así como el albañil toma cada parte y la pone donde debe de ser. Entonces, como les dije hace rato, la palabra de Dios hay que leerla, hay que estudiarla, hay que aprenderla para poder vivirla y poder compartirla con los demás. El tercer punto, vamos a ver, Pablo le dice a Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías. Y es lo que también a nosotros nos dice como obreros o como creyentes, debemos evitar esto. La palabra evitar quiere decir peristeimi, que quiere decir girarse alrededor. Esto quiere decir esquivar, rodear estas cosas. Nosotros no caer en eso. En esas palabras profanas. Profanas viene del griego bebelos, que quiere decir aquello que se pisotea, aquello que no tiene ninguna relación ni ninguna afinidad con Dios. Entonces, esas palabras que no tienen que ver nada con Dios, ni que son afines a Dios, no las usemos. La palabra vanas palabrerías viene de kenofonías, que quiere decir palabras vacías, palabras huecas, conversaciones vacías. Estas palabras son como las palabras basadas en la manera que hablan a un niño. Por eso muchas personas, algunos que están ministrando la palabra de Dios, están como niños porque no la han aprendido. Las vanas palabrerías son sin provecho, no son santas para el que les escucha, y al contrario le van a resultar perjudiciales. Entonces el obrero aprobado debe evitar este tipo de cosas y debe evitar aquellas personas que están hablando estas vanas palabrerías. No debe responderles a ellas, y si le va a responder, respóndale de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que ellos están diciendo. ¿Por qué? Porque dicen, van a conducir a más y a más impiedad. La palabra conducir en el griego es prokosusin, que quiere decir cortar hacia adelante, avanzar de frente, o sea, van a progresar en estas cosas si uno sigue eso. Entonces, uno no debe caer en eso, porque estas cosas van a llevar más y más a la impiedad. La impiedad en el griego es asebeias, que quiere decir algo irreverente, algo que no le agrada a Dios. Entonces vemos que estas palabras huecas, vacías, ¿a qué conducen? A una vida impía. Y entonces los falsos maestros se involucran en estas cosas. Por eso tenemos que tener cuidado a quién escuchamos y quién nos está hablando, para saber si están hablando de acuerdo a la palabra de Dios o están hablando vanas palabrerías, cosas de cuentos, de mitos, de cosas de ellos que no tienen que ver con la palabra de Dios. Estas gentes son unos charlatanes y ellos están progresando cada vez más. ¿Por qué? Porque entre más se hablan, más se apartan de Dios. Tenga cuidado a quien escucha. Ahora, aquí nos da un ejemplo en versículos 17 y 18. ¿Quiénes son? Vamos a ver Fileto y Himeneo. Dice el versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Vemos? Entonces, aquí vemos, se mencionan dos personas, Himeneo y Fileto. Primero vamos a ver, la palabra carcomer son aquellos insectos muy pequeños cuyas larvas carcomen y roen la madera, la taladran. Y entonces hacen como cosas como si fueran pasto de tendrar. La palabra carcomer quiere decir literalmente pasto tendrá.
Eso es lo que hacen. Y la palabra gangrena viene de la palabra griega grangaina, que quiere decir una úlcera destructora, y que esa úlcera destructora lo único que va a disipar que es corrupción y va a producir descomposición. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado personas que tienen úlceras en los pies o en los dedos de los pies. ¿Qué es las úlceras? ¿A qué se debe? Las úlceras se debe a la falta del riego sanguíneo de la sangre que no llega a eso, y entonces produce infección, y esa infección, si no se trata, se va a extender hacia más parte de esos dedos al pie, y hasta algunas personas se les han tenido que amputar la pierna. Vamos también a decirle como otro ejemplo, como el cáncer. El cáncer cuando se empieza a diseminar por el cuerpo, empieza a dar metástasis, entonces así es la palabra de Dios cuando se está hablando de esta manera. Entonces, los falsos maestros siempre van a causar un terrible daño, como lo hicieron en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, los falsos profetas, los falsos maestros, en que ellos guiaron mal al pueblo de Israel. Entonces Satanás usa a estas personas ¿para qué? Para destruir la verdad de Dios y mantener al mundo caído en la oscuridad espiritual. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, 2, dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces vemos hoy en este tiempo como en algunas congregaciones, en algunas iglesias cristianas, entre paréntesis, que según ellos están hablando, ministrando la palabra de Dios, pero sin embargo están hablando estas cosas. Han cambiado cosas de la doctrina que años atrás, muchos años atrás nunca se pensaba que se llegara a esto, pero hoy lo estamos viendo que está sucediendo. ¿Y por qué? Por el desconocimiento de la palabra de Dios. No la conocen, y como les decía, a veces toma una parte de aquí y le pone a hablar y no es nada que tenga que ver con el texto y el contexto de lo que está hablando. Y tenemos ahí Himeneo y Fileto, nos dice que si Himeneo es el mismo que se menciona en 1 Timoteo 1:20, entonces aquí vemos nosotros que ya se le había unido Fileto. Estos hombres se desviaron. Dice el versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Entonces nosotros vemos que estos se desviaron. La palabra desviar es astocheo en el griego, que quiere decir erraron el blanco, se han apartado, se han descarriado, se han descaminado, se han salido del camino. Y esto, ¿qué es lo que decían? La resurrección, anastasis, ya había en el griego, y que esto ya había ocurrido. Entonces, dice que trastornan. La palabra trastornar es anastató, que quiere decir agitar, excitar, perturbar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Con la doctrina de ellos decían que la resurrección de los muertos es una resurrección espiritual y que ya se efectuó. Y nosotros sabemos que eso no va a ser hasta después, la resurrección. Cuando Cristo venga por su iglesia, si los que estemos muertos vamos a resucitar y vamos a vivir otra vez, se nos da un cuerpo glorificado. Y aquellos que estén vivos cuando venga Cristo, a los creyentes verdaderos, entonces a esos se les va, en un abrir y un cerrar de ojos, se les va a dar otro cuerpo en el cual, como nos dice en 1 de Corintios capítulo 51, ahí al 51 al 57, donde se nos dice que se nos da otro cuerpo glorificado. Entonces, ese es lo que ellos decían. Y por último, el quinto punto es el fundamento de Dios y su seguridad, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús.
Ahora, el fundamento, ¿qué quiere decir? El fundamento en el griego, la palabra es temelio, que quiere decir fundación, cimiento. Es como un edificio. Cuando a un edificio le ponen aquellos cimientos, es lo que va a sostener. Entonces, ¿qué es lo que está sosteniendo ahora la iglesia? El fundamento es la roca y la roca es Jesucristo. Entonces, Él es el fundamento de nosotros. Esa es nuestra dependencia está en la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando nuestro fundamento es Cristo, entonces va a estar firmes, va a ser un fundamento sólido, duro, rígido. Y el sello en el griego es esprafagis, que quiere decir autenticidad, emblema, propiedad y seguridad. Entonces, ese sello sirve para identificar quiénes son los hijos de Dios. Y dice, el Señor conoce a los que son suyos. En Juan 10, 27 y 28, el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Entonces vemos, todo aquel obrero aprobado, primeramente se va a apartar de iniquidad. La palabra iniquidad en el griego es adikia, y adikia quiere decir injusticia y rectitud. Entonces la persona, el obrero aprobado, se va a apartar de estas cosas. Los creyentes genuinos también se van a apartar de estas cosas. ¿Por qué? Porque las normas para el creyente y para los obreros aprobados, en este caso estoy hablando ya de los pastores, es la santidad y la rectitud. Dos cosas que casi no se hablan hoy en este tiempo. Y la palabra de Dios dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Si alguien dice yo soy un creyente o algún pastor dice yo soy un siervo de Dios y no está viviendo en santidad, déjeme decirle, si el Señor viene en este momento y está viviendo en eso, ese pastor se va a quedar aquí, ese siervo, ese creyente se va a quedar aquí. Entonces, la otra cosa que nos dice aquí, invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor quiere decir pertenecer a Él. Y ya para terminar, por último, les voy a decir, voy a terminar con esta escritura, que dice en Timoteo 2, capítulo 2, versículo 20 y 21, dice el siguiente, pero en una casa grande, y no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil para Dios, útil al Señor y dispuesto para toda buena. Con esto lo único que quiero decir, si usted es un creyente, apártese de iniquidad y sea instrumento útil para el Señor. Si usted es un pastor, un siervo de Dios que está ministrando la palabra, lo mismo. Sea usted una persona que esté sirviendo al Señor en espíritu y en verdad, apártese de toda iniquidad y está con ese sello de que usted es un auténtico pastor. Dios los bendiga y hasta la próxima.